Muy buenos días, un saludo muy especial en este viernes tan maravilloso que Dios, ¿verdad? Por su misericordia todavía nos tiene aquí. Damos gloria a Dios, honra y poder. Damos gracias, Señor, en esta mañana por un día tan maravilloso, un día más de vida. Les doy un saludo muy especial en el nombre poderoso de Jesucristo, reconociendo que solamente a través de Dios, amén, es que estamos aquí vivos en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Un saludo muy especial en este día. Les bendigo y en esta mañana para la gloria y la honra del Señor. El Señor ha puesto, ¿verdad?, en mi corazón una palabra. Dice el Señor en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el libro de Hebreos, capítulo 11 de Hebreos, define la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice el Señor en su palabra que todo aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que Él es real, que Él existe. Amén. Y sabemos, ¿verdad?, pues que hay mucha gente que dudan de la existencia de Dios. Qué triste, ¿verdad? Pero nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios y hemos sido hechos, ¿verdad?, a imagen y semejanza de Dios, como lo dice el libro de Génesis, ¿verdad? En esta mañana quiero inspirarte, ¿verdad?, y ayudarte en la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, así que yo te bendigo. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Palabra de Dios, amén. En esta mañana te bendigo. ¿Qué piensas tú? ¿Crees en Dios? ¿Crees que Dios es real? ¿Crees que estás aquí porque Dios lo permitió? Que tú estés aquí en este día, en este mundo, ¿verdad? Yo sí creo que Dios es real, porque le servimos a un Dios de poder, porque podemos solamente mirando el cielo, los árboles, la naturaleza. Yo siempre he pensado, el hombre no puede hacer los árboles, lo puede sembrar la semilla, pero ¿quién creó la semilla? Si no fue Dios. Así que la fe, dice el Señor en su palabra, que es como un granito de mostaza, que aunque tengas poca fe, pero si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirás a la montaña que se mueva y se moverá. Es imposible poder decir que hay un Dios si verdaderamente tú no crees que Dios es real. Porque ningún hombre puede crear el cielo, ningún hombre puede crear los árboles, ningún hombre puede crear el mar. Imagínate, el mar que no se sale de su lugar, porque Dios le tiene ahí a través de la palabra de Dios. Todas las cosas son sujetas a la palabra de Dios. Por fe, dice que todas las cosas que nosotros no veíamos fueron hechas por fe. Dios dijo la palabra y las cosas fueron hechas. Entonces es necesario que todo aquel que se acerca a Dios, es necesario que creas que Dios es real, que Dios existe. Entonces dice el Señor en su palabra que por fe vamos a llegar al cielo. Por fe, pero hay mucha gente, ¿verdad?, que sabemos que en el mundo entero hay mucha gente. El Señor primeramente
En el libro de Deuteronomio habla muy claro donde Dios le ordenó a su pueblo y le dijo, no tendrás dioses ajenos. Pero hay veces que es verdad que mucha gente se postran a una estatua de yeso, se postran a tantas cosas, a veces se postran hasta a hombres o a gente que se hacen pasar por Dios o se hacen pasar por Jesucristo, porque como dice el Señor en su palabra, que en los últimos tiempos vendrían falsos cristos y hay gente que piden que se le adore, como hizo el rey Nabucodonosor, que tuvo un sueño con una estatua y después hizo esa estatua y le quería ordenar a todo el mundo que adoraran esa estatua. Pues así está sucediendo hoy en día en el mundo, que mucha gente para poder sobrevivir, pues entonces se meten a ser vírgenes, a hacer cruces y a hacer tantas cosas para venderlas, para poder ganarse el pan de cada día, pero entonces la gente la toman y comienzan a pedirle a esa virgen, a esa estatua de yeso, esa estatua de verdad de cemento, yo no sé, de yeso que hacen. Y sabemos que dice el Señor en su palabra que tienen oídos, mas no oyen, tienen boca, mas no hablan. Entonces, ¿por qué confiar en eso? Nosotros los cristianos adoramos a un Dios que es real, que aunque tú no lo puedas ver, pero vemos la naturaleza que es creación de Dios. Vemos al ser humano, porque ¿quién puede hacer el ser humano? Permitir al ser humano si no es solamente Dios, la mano poderosa de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesucristo, ¿verdad? Y venimos por fe, porque todo lo que hacemos, ¿verdad? Lo hacemos por fe, creyendo. Entonces es necesario confesar a Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador, y por fe somos salvos. Por fe nos acercamos a Él. Por fe sabemos que aunque no podemos ver a Dios, sabemos que en el trono, en el cielo hay un Dios, en el tercer cielo hay un Dios que es real, un Dios que te hizo. Entonces por fe nosotros creemos la palabra de Dios que dejó escrita. Amén. Y dice el Señor en su palabra que todo pasará, mas su palabra no pasará. Entonces la palabra de Dios es fiel y verdadera. Dios es real, pero sin fe es imposible acercarnos a Dios. Es necesario que nos acerquemos a Dios con fe, creyendo que Él es real, creyendo que Él te va a contestar, creyendo que Él ha de salvar tu vida, tu alma, tu espíritu, que te ha de guiar. Dice el Señor en su palabra que los que creen en Él, amén, son guiados por el Espíritu de Dios. Pero es necesario que tú reconozcas a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerque a Él le crea. Entonces tenemos que creer en la palabra que está escrita, donde el Señor dice que todo aquel que confesare a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador y le pida perdón a Dios por sus pecados, tu nombre queda escrito en el libro de la vida y por fe vas a llegar al cielo. Por fe es que nosotros nos movemos, por fe nosotros actuamos, amén. Pero no podemos a veces que, ¿verdad? Comenzamos a movernos detrás de hombres que hacen milagros o detrás de los milagros. No es necesario que tú sigas los milagros. Tenemos que poner, dice el Señor en su palabra, que puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. A Él es el que es necesario seguir. Es necesario creerle a Jesús. Es necesario que tú te arrodilles ante la presencia de Dios, que aunque tú no lo puedes ver, pero el nombre de Dios es todopoderoso. Dice Dios todopoderoso, amén,
que a través de todo lo que no se veía, lo que nosotros no podíamos ver, Dios a través de la palabra creó los cielos, la tierra, los animales. Creó todo a través de la palabra. Solamente dijo la palabra y fue hecho. Por fe, amén, sabemos que aunque no vemos a Jesucristo, sabemos y creemos que Dios mandó a su único Hijo, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es necesario que creas que Dios es real, que Dios viene pronto, que Dios te ayuda, que Dios te fortalece, que cuando tú hablas, el Señor dice en su palabra, aclama a mí y yo te responderé. Si Él dice esa palabra es porque Él es real. Así que es necesario que tú confieses tus pecados al único que puede perdonarte los pecados, que es Cristo Jesús. No puedes confesar tus pecados al hombre. Tienes que confesar tus pecados. Enciérrate, dice el libro de Mateo. Enciérrate en tu alcoba, entre tú y Dios. Confiésale tus pecados. Pídele perdón. Acéptalo como tu único y exclusivo Salvador. Entonces, esa fe te va a llevar, amén, a creer. Esa fe te va a llevar a que saber que Dios te ha perdonado, que Dios te ama, que Dios viene pronto, amén, aleluya, y que todo lo que pidamos con fe, por fe, el Señor lo va a conceder. Hay veces que le pedimos a Dios por egoísmo lo que nosotros queremos tener, pero no, Dios te va a contestar y te va a dar lo que tú necesitas. No todo el tiempo te va a dar lo que tú quieres. Porque hay personas que se acercan a Dios a pedirle tantas cosas materiales, pero no le han pedido perdón, no se han arrepentido, no lo han aceptado como su único y exclusivo Salvador, pero sí comienzan a pedirle y hasta le preguntan, ¿dónde estás tú, Dios? Mira, Dios está sentado en su trono y Él te escucha, Él te ve, pero es primero que es necesario que nos humillemos ante la mano poderosa de Dios y que le creamos a Él que Él es real y que Él viene pronto. Así que en esta mañana yo te aconsejo, incrementa tu fe, pon tu fe no en el hombre, no en el que predica, no en nada cosa material, pon tu fe en Cristo Jesús, porque Jesucristo ha prometido no dejarte, no desampararte. Él ha prometido que viene pronto. ¿Cuándo? No sabemos, pero es necesario que estemos preparados para cuando Él venga. Y ya podemos ver las señales en todo el mundo entero, amén, de que las cosas no se están poniendo fáciles, se están poniendo difíciles, pero es necesario que tú le creas a Dios, al Dios de poder, Dios que hace milagros, Dios que te protege, el Dios que te escucha, el Dios que nunca te ha dejado, ni te deja, ni te desampara. Es necesario que tú le creas a Dios, al Dios vivo, un Dios de poder, un Dios que dice, aclama a mí y yo te responderé. Dice el Señor en su palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar y confortará mi alma. Él es quien conforta tu alma. Él es quien te da la paz. Él es el que te provee. Amén. Hay personas que dicen, no, porque lo que yo tengo es porque yo lo he trabajado. Lo has trabajado, pues, pero es porque Dios te lo ha dado. Y porque Dios te ha dado la vida y te ha dado la salud para que lo haga. Así que todo lo que tenemos, hay una alabanza que dice, todo lo que tengo se lo debo a Dios. Todo lo que tengo se lo debo a Dios. Mi casa, mi familia, mi salud y todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Sabemos que el Señor, la gracia es un regalo de parte de Dios. Somos inmerecederos, no merecemos nada, ¿verdad? No merecemos ni la salvación. Pero Dios es tan misericordioso que cuando le pedimos perdón y lo aceptamos, Él nos da el regalo de la salvación.
Y todo esto es por gracia. Amén. Pero no podemos pisotear la gracia de Dios. No podemos pisotear la sangre de Jesucristo. Es necesario que haya un cambio en nuestras vidas. Que cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos humillemos ante su presencia, reconozcamos su presencia. Amén. Y que reconozcamos que sin Él nada somos. Es necesario que cuando nos acerquemos a Él por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice el Señor en su palabra que todos los patriarcas por fe hicieron todas las cosas, obedecieron a Dios. ¿Y dónde están ahora? Están ahora en el cielo con el Señor. Dios ha prometido un lugar maravilloso para todos los que esperan en Él, para todos los que confían en Él, y te librará de la ira venidera. Así que en esta mañana te dejo el consejo, amén, de que te fortalezcas en la fe. Lee la palabra, créele a Dios. Amén, porque solamente Dios tiene palabra de vida eterna. La palabra de Dios te aumenta la fe. El escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica te aumenta la fe. Obedecerle a Dios te aumenta la fe. Creerle a Dios. Que cuando tú haces una petición, no te quedes con ella en la mente ni en el corazón, sino ponla en las manos de Dios. Todo lo que ponemos en las manos de Dios será prosperado. Porque Dios es bueno. Puedes decirlo conmigo en esta mañana: Dios es bueno. Porque nos da la salud y nos da todo lo que tenemos. Yo te bendigo en este día. Fortalécete en la fe. Lee Hebreos capítulo 11 en adelante, donde habla acerca de la fe. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Comparte este pensamiento. Amén. Dale like. Te habla la pastora Cristina Pérez. Dios te bendiga. Te deseo lo mejor para el fin de semana y para toda tu vida. Y te digo y te recuerdo que sin fe es imposible agradar a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que tengas feliz día. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios te guarde. Amén.